Era una noche fría de octubre. La iglesia estaba vacía, o al menos eso creía. Había terminado mi sermón dominical horas atrás, pero algo me inquietaba. Una sensación extraña, como si Dios me susurrara que aún no terminaba mi trabajo. Caminé por los pasillos oscuros, mis pasos resonando en el silencio. La única luz venía de las lámparas de emergencia, creando sombras largas en las paredes. Había algo diferente esa noche. Un peso en el aire, una tristeza que podía sentir en mis huesos. Entonces la escuché. Un sollozo suave, apenas audible, que venía del salón principal. Me detuve. Mi primer instinto fue alejarme. Había sido un día largo, estaba cansado, y francamente, ya no tenía más palabras de consuelo que ofrecer. Pero no pude ignorarlo. Me acerqué despacio, cuidando de no hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver una figura inclinada sobre el piano de cola que habíamos recibido como donación el mes anterior. Era una mujer joven, vestida con el uniforme de limpieza. Sus manos temblaban mientras pasaba el trapo por las teclas, y cada movimiento parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Lloraba en silencio. No era un llanto dramático, sino algo más profundo. El tipo de llanto que nace del alma rota, de la desesperanza que se acumula día tras día hasta que ya no puedes contenerla más. Me quedé ahí, observando. Sabía que debería presentarme, ofrecer ayuda, pero algo me detuvo. Había una intimidad en su dolor que no quería interrumpir. Era como si estuviera presenciando un momento sagrado entre ella y sus demonios internos. La mujer se detuvo de limpiar y apoyó ambas manos en las teclas, sin presionarlas. Cerró los ojos y susurró algo que no pude escuchar. Luego, muy suavemente, tocó una sola nota. Do mayor. El sonido llenó el salón como una oración silenciosa. Esa nota simple me partió el corazón. No era solo el sonido. Era la manera en que lo tocó. Con una reverencia, una familiaridad que hablaba de años de práctica, de amor por ese instrumento que ahora limpiaba como empleada. Sin pensarlo, empujé la puerta. El ruido la sobresaltó, y rápidamente se secó las lágrimas, fingiendo que solo estaba trabajando. Disculpe, pastor, me dijo sin mirarme a los ojos. Ya casi termino. No sabía que estaba aquí. Su voz era suave pero quebrada. Había un acento diferente, culto, que contrastaba con su posición de empleada de limpieza. No se preocupe, le respondí, acercándome lentamente. Todo está bien. Ella asintió rápidamente, demasiado rápido para ser creíble. Sí, pastor. Solo estoy un poco cansada. Pero yo había visto su dolor. Había escuchado esa nota. Y algo en mi corazón me decía que esta mujer tenía una historia que necesitaba ser contada. ¿Cómo se llama?, le pregunté suavemente. Carmen, respondió, aún sin mirarme. Carmen Rodríguez. Carmen, vi cómo tocó esa tecla. Eso no fue casualidad. Por primera vez, levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos del llanto, pero había algo más. Una chispa de reconocimiento, de alguien que había sido vista realmente por primera vez en mucho tiempo. No sé de qué habla, pastor, murmuró, pero su voz temblaba. Creo que sí sabe, le dije, sentándome en el banco junto al piano. Y creo que necesita hablar con alguien. Carmen miró hacia la puerta, como calculando si podía escapar. Pero entonces sus hombros se desplomaron, como si toda la fuerza la hubiera abandonado de repente. No tiene tiempo para mis problemas, pastor, susurró. Tengo todo el tiempo del mundo, le aseguré. Y en ese momento, supe que mi noche apenas comenzaba. No tenía idea de que lo que escucharía cambiaría no solo la vida de Carmen, sino la mía para siempre. Carmen se sentó en el banco, con las manos entrelazadas en su regazo. Durante varios minutos no dijo nada, solo miraba las teclas del piano como si fueran fantasmas de un pasado que prefería olvidar. Hace 5 años, comenzó finalmente, yo no limpiaba pianos. Los tocaba. Su voz cambió cuando dijo eso. Se volvió más firme, más orgullosa, como si por un momento hubiera recuperado a la persona que solía ser. Era concertista. Me gradué del conservatorio con honores. Tenía contratos, giras programadas, un futuro brillante. Se detuvo y sonrió amargamente. ¡Qué ingenua era! Le di tiempo para que continuara. Había aprendido en mis años de ministerio que a veces el silencio es la mejor medicina. Mi esposo era mi manager. O eso creía yo. Resulta que también manejaba mis finanzas, mis contratos, mi carrera entera. Y mientras yo practicaba 8 horas al día, él robaba cada centavo que ganaba. Las palabras salían ahora más rápido, como si hubiera estado guardando esta historia durante años. Una mañana desperté y todo había desaparecido. La casa, los ahorros,
mi piano de cola, incluso mi auto. Él se había ido, llevándose todo, incluyendo mis documentos. Dejó una nota diciendo que había conocido a alguien más y que yo era muy aburrida para su nuevo estilo de vida. Sentí un nudo en el estómago. Había escuchado muchas historias de traición en mis años de ministerio, pero algo en la manera que Carmen contaba la suya me removía por completo. Pero eso no fue lo peor, continuó, su voz apenas un susurro. Lo peor fue que había puesto todo a su nombre. Legalmente, yo no tenía derecho a nada. Ni siquiera a mi propio talento, según él. ¿Cómo es eso posible?, pregunté. Los contratos que firmé, todos estaban a su nombre como mi representante legal. Mi ingenua confianza me costó mi identidad profesional completa. No puedo usar mi nombre artístico, no puedo reclamar mi historial de presentaciones. Técnicamente, Carmen Rodríguez, la concertista, no existe. Se levantó del banco y caminó hacia la ventana. La lluvia había comenzado a caer, creando un patrón hipnótico en el vidrio. Intenté conseguir trabajo tocando en otros lugares, pero sin mis credenciales, sin referencias que pudiera usar legalmente, nadie me tomaba en serio. Los pocos lugares que me dieron oportunidad cerraron por la pandemia. ¿Y su familia?, le pregunté. Carmen rió, pero no había humor en el sonido. Mi familia nunca apoyó mi carrera musical. Querían que fuera doctora o abogada, algo respetable. Cuando les conté lo que había pasado, me dijeron que era mi culpa por perseguir sueños tontos. Regresó al piano y tocó otra nota, esta vez fa sostenido. Una nota más oscura, más melancólica. Así que aquí estoy, limpiando el instrumento que una vez fue mi voz, mi alma, mi razón de existir. Cada noche vengo aquí y limpio este piano, y cada noche muero un poco más por dentro. ¿Por qué sigue trabajando aquí?, pregunté. Debe ser doloroso. Porque es lo más cerca que puedo estar de mi antigua vida sin romperme completamente. Al menos puedo tocarlo, aunque sea solo una nota cuando nadie está mirando. Carmen se volvió hacia mí, y pude ver años de dolor acumulado en sus ojos. ¿Sabe lo que es perder tu identidad completa, pastor? No solo tu trabajo o tu dinero, sino quién eres en tu núcleo. Yo soy música. Siempre lo he sido. Pero ahora soy solo una empleada de limpieza que una vez supo tocar piano. Sus palabras me golpearon como un puño en el pecho. Había visto pobreza, enfermedad, muerte, pero nunca había visto a alguien tan despojado de su esencia humana. Carmen, le dije suavemente, usted sigue siendo música. Eso nadie se lo puede quitar. ¿En serio?, preguntó, con una sonrisa triste. Entonces dígame, pastor, ¿de qué me sirve ser música si nadie puede escucharme? ¿De qué sirve un don si no puedes usarlo? ¿De qué sirve un alma de artista en el cuerpo de una empleada invisible? No tenía respuesta para eso. Por primera vez en años de ministerio, me quedé sin palabras consoladoras, sin versículos bíblicos que ofrecieran esperanza fácil. Y entonces, Carmen hizo algo que cambió todo. Carmen se sentó nuevamente en el banco y puso ambas manos sobre las teclas, pero sin presionarlas. Cerró los ojos y por un momento, parecía que estaba en otro lugar, en otro tiempo. ¿Sabe qué es lo más cruel de todo esto, pastor?, murmuró sin abrir los ojos. Que aún sueño con música. Cada noche, cuando logro dormir, sueño que estoy en el escenario. Puedo sentir las luces, escuchar la respiración silenciosa de la audiencia, sentir cómo mis dedos danzan sobre las teclas. Y entonces despierto, y recuerdo que soy nadie. Su voz se quebró en esa última palabra. Yo permanecí en silencio, luchando con mis propias emociones. En 30 años de ministerio, había consolado a viudas, había orado con enfermos terminales, había sostenido a padres que perdieron hijos. Pero nunca había sentido una impotencia tan profunda como la que sentía en ese momento. ¿Qué le dices a alguien cuya alma ha sido robada? ¿Qué consuelo ofreces cuando las palabras parecen vacías frente a tanto dolor? Carmen abrió los ojos y me miró directamente. ¿Por qué se quedó a escuchar, pastor? Cualquier otra persona se habría ido. Habría fingido no verme llorando y habría seguido su camino. La pregunta me tomó por sorpresa. No tenía una respuesta teológica preparada, solo la verdad cruda. Porque algo me dolió cuando la vi, admití. Algo que no puedo explicar con palabras. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Me va a decir que Dios tiene un plan? ¿Que todo pasa por una razón? Había amargura en su voz, pero también había una súplica desesperada. Como si una parte de ella todavía esperara que yo tuviera una respuesta mágica. No, le dije honestamente. No sé cuál es el plan de Dios para usted. No sé por qué tuvo que pasar por todo esto. No tengo respuestas fáciles. Carmen parpadeó, sorprendida por mi honestidad.
Pero sí sé una cosa, continué. Sé que en este momento, en esta iglesia vacía, hay dos personas que necesitan un milagro. Usted necesita que su música vuelva a vivir, y yo necesito recordar por qué me convertí en pastor. Me levanté y caminé hacia el altar. Carmen me siguió con la mirada, confundida. ¿Qué está haciendo, pastor? Algo que no he hecho en años, respondí, arrodillándome frente al altar. Voy a orar sin pretender conocer las respuestas. Carmen se quedó en el banco del piano, pero pude sentir que toda su atención estaba puesta en mí. Cerré los ojos y hablé, no como pastor, sino como un hombre quebrado que necesitaba ayuda. Dios, comencé, mi voz apenas un susurro, no sé qué decirte. Aquí está Carmen, y ha perdido todo lo que la hacía sentir viva. Y aquí estoy yo, que he estado dando sermones sobre esperanza mientras mi propia fe se desmoronaba poco a poco. Las palabras salían desde un lugar que había mantenido cerrado durante meses. No te voy a pedir que arregles su situación mágicamente. No te voy a pedir milagros de la noche a la mañana. Solo te pido que nos muestres qué hacer con este dolor. Que nos muestres cómo encontrar luz en esta oscuridad. Abrí los ojos y miré hacia Carmen. Ella me observaba con una expresión que no podía interpretar. Carmen, le dije, aún de rodillas, ¿quiere orar conmigo? No sé si creo en Dios ya, pastor, respondió honestamente. Está bien. Yo tampoco estoy muy seguro últimamente. Eso la hizo sonreír por primera vez esa noche. Una sonrisa pequeña, pero real. ¿Puede orar por mí entonces?, preguntó. Yo no tengo palabras. Regresé al banco del piano y me senté junto a ella. Claro. Pero primero, quiero que me prometa algo. ¿Qué? Quiero que toque algo para mí. No para la iglesia, no para Dios, no para nadie más. Solo para usted. Para recordar quién es realmente. Carmen negó con la cabeza inmediatamente. No puedo. Hace años que no toco realmente. No recordaría cómo. La música no se olvida, Carmen. Es como respirar. Puede que esté dormida, pero nunca desaparece. Puse mi mano suavemente sobre su hombro. Voy a orar, y mientras oro, quiero que deje que sus manos recuerden lo que su corazón nunca olvidó. Carmen dudó, pero finalmente asintió. Cerré los ojos nuevamente y comencé a orar, esta vez en voz alta, para que ella pudiera escuchar cada palabra. Dios, esta noche te presentamos a Carmen, no como la empleada que limpia pianos, sino como la música que llevó dentro toda su vida. Y entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Mientras oraba, escuché el primer acorde. Suave, tentativo, como si Carmen estuviera probando si sus dedos aún recordaban el camino hacia casa. Era Chopin. Nocturno en E-flat mayor. Pero no era la versión que conocía. Esta tenía algo más profundo, más personal. Cada nota llevaba el peso de años de silencio, cada frase musical contaba la historia de una mujer que había perdido todo excepto su alma. No dejé de orar, pero mi voz se volvió más suave, casi un murmullo, para no interrumpir lo que estaba sucediendo. Carmen había cerrado los ojos, y por primera vez desde que la conocí, parecía completa. Sus manos se movían sobre las teclas como si nunca hubieran parado de tocar. Cada movimiento era preciso, lleno de emoción contenida que finalmente encontraba su escape. La música llenó la iglesia, transformando el espacio vacío en una catedral de sonido. Fue entonces cuando vi la sombra. Al principio pensé que era mi imaginación. Una figura en el pasillo, apenas visible en la penumbra. Pero mientras Carmen tocaba, la sombra se hizo más definida. Era un hombre mayor, bien vestido, que se había detenido frente a la puerta del salón. Mantuve mis ojos cerrados, fingiendo que seguía orando, pero observaba a través de las pestañas. El hombre tenía una expresión de asombro absoluto en su rostro. Sus ojos estaban fijos en Carmen, pero no de la manera que un extraño miraría a una empleada tocando piano. La miraba como alguien que reconoce algo extraordinario. Carmen continuó tocando, perdida completamente en la música. El nocturno se transformó gradualmente en algo más contemporáneo, una pieza que no reconocí pero que parecía fluir directamente de su alma. Era improvisación pura, el tipo de música que solo nace cuando un artista verdadero encuentra su voz nuevamente. El hombre en el pasillo sacó su teléfono, pero no para grabar. Marcó un número y habló en voz muy baja, tanto que no pude escuchar las palabras. Pero su urgencia era evidente. La música de Carmen alcanzó un crescendo que me puso la piel de gallina. Era como si años de dolor y pérdida se estuvieran transformando en algo hermoso, algo que trascendía el sufrimiento para convertirse en arte puro. Cuando finalmente terminó, el silencio que siguió fue tan poderoso como la música misma. Carmen abrió los ojos lentamente,
como si estuviera regresando de un largo viaje. «Dios mío», murmuró. Había olvidado lo que se sentía estar viva. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos acercándose. El hombre del pasillo apareció en la entrada del salón, y pude verlo claramente por primera vez. Era elegante, probablemente en sus 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que seguramente costaba más que el salario de Carmen en varios meses. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos, estaban llenos de lágrimas. «Disculpen la intrusión», dijo con voz temblorosa. «Soy Ricardo Mendoza». Carmen se puso rígida al escuchar el nombre. Incluso yo lo reconocí. Ricardo Mendoza era uno de los filántropos más conocidos de la ciudad, dueño de varias empresas y más importante para esta situación, patrocinador principal de la Orquesta Sinfónica local. «Señor Mendoza», balbuceé, levantándome rápidamente. «No sabía que estaba aquí. ¿En qué podemos ayudarlo?» Pero él no me miraba a mí. Sus ojos estaban fijos en Carmen, que se había quedado paralizada en el banco del piano. «Señorita», le dijo directamente a ella, «¿podría decirme su nombre?» «Carmen Rodríguez», respondió casi en un susurro. Ricardo negó con la cabeza lentamente. «No, su nombre real. Su nombre artístico». Carmen palideció. Por un momento pensé que se iba a desmayar. «Ya no uso ese nombre», murmuró. «Carmen Montenegro», preguntó Ricardo suavemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, sino de shock, de miedo, de esperanza aterrorizada. «¿Cómo?», logró preguntar. «He estado buscándola durante 3 años», respondió Ricardo. «Desde que escuché su grabación del concierto número 1 de Rachmaninoff. Quería ofrecerle un contrato con nuestra orquesta, pero había desaparecido. Nadie sabía qué había pasado con Carmen Montenegro». Me quedé boquiabierto. La empleada de limpieza que lloraba sobre el piano era Carmen Montenegro, una de las pianistas más prometedoras de la región, según acababa de descubrir. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Carmen, secándose las lágrimas. «Ya no soy esa persona». «Perdón», interrumpió Ricardo, «pero después de escucharla tocar hace un momento, puedo asegurarle que sí lo es. De hecho, toca mejor ahora que en esa grabación. Hay más alma, más profundidad». Se acercó al piano y puso una mano gentil en el borde. «¿Qué le pasó? ¿Por qué desapareció?». Y entonces Carmen contó su historia nuevamente, pero esta vez a alguien que podía entender no solo su pérdida financiera, sino su pérdida artística. Ricardo escuchó en silencio, y cuando ella terminó, simplemente dijo: «Bueno, entonces es hora de que Carmen Montenegro regrese al mundo». Pero había algo más. Algo que ninguno de nosotros esperaba escuchar. Ricardo Mendoza no era solo un filántropo cualquiera, como descubrimos en los siguientes minutos. Era también el padre de una joven pianista que había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás. «Mi hija Elena tenía su edad cuando murió», nos contó, su voz cargada de emoción contenida. «Era su sueño tocar con la orquesta sinfónica profesionalmente. Desde su muerte, he estado buscando maneras de honrar su memoria, pero nada parecía suficiente». Carmen lo escuchaba con una mezcla de compasión y confusión. «Entonces escuché su grabación», continuó Ricardo. «Elena solía tocar esa misma pieza de Rachmaninoff. Cuando la escuché tocada por usted, fue como si Elena estuviera tocando otra vez, pero con una madurez que ella nunca tuvo la oportunidad de desarrollar». Se acercó a Carmen y se sentó en una silla cercana. «He estado buscándola porque quería ofrecerle algo más que un simple contrato. Quería ofrecerle la oportunidad de estrenar un concierto memorial en honor a Elena, con todas las credenciales y reconocimiento que merece». Carmen se quedó sin palabras. «Yo también. Pero hay más», añadió Ricardo. «He estado investigando su situación legal con mi equipo de abogados. Su ex esposo cometió fraude al usar su identidad artística sin consentimiento adecuado. Podemos recuperar sus derechos legalmente». Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente por las mejillas de Carmen, pero esta vez eran lágrimas de alivio puro. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó. «No me conoce». «Porque cuando la escuché tocar hace unos minutos, vi a mi hija nuevamente. Vi la música pura que existe cuando alguien toca no para impresionar, sino para sobrevivir. Esa es la música que Elena habría querido crear». Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana donde había parado de llover. «Además», añadió con una sonrisa, «mi esposa dice que Elena me envía señales, que me guía hacia las cosas que ella habría querido que hiciera. Nunca había creído en esas cosas, pero esta noche». Se volvió hacia nosotros. «Esta noche no vine aquí por casualidad.
Vine porque tengo una oficina en el edificio de enfrente, y últimamente he estado trabajando hasta muy tarde. Durante las últimas semanas, he escuchado música viniendo de esta iglesia, siempre muy suave, siempre melancólica. Esta noche decidí investigar. Carmen y yo intercambiamos miradas de asombro. ¿Ha estado escuchando tocar durante semanas?, preguntó Carmen. Sí. Y cada noche me recordaba más a Elena. Por eso estoy aquí ahora. Por eso traje a mi abogado. ¿Su abogado?, pregunté. Como si hubiera sido invocado, otro hombre apareció en la entrada del salón. Más joven que Ricardo, llevaba una carpeta llena de documentos. Este es Miguel Torres, mi abogado personal, explicó Ricardo. Le pedí que viniera esta noche porque tenía la esperanza de encontrarla. Miguel se acercó a Carmen y le extendió la mano. Señorita Montenegro, es un honor conocerla. He preparado algunos documentos preliminares que podrían ayudarla a recuperar su identidad artística y proteger sus derechos futuros. Carmen miró los documentos como si fueran algo místico. No entiendo, murmuró. ¿Cómo puede estar pasando esto? Yo sonreí por primera vez esa noche. De repente, todo tenía sentido. Carmen, le dije suavemente, ¿recuerda lo que oré hace una hora? No pedí un milagro específico. Pedí que Dios nos mostrara qué hacer con el dolor. Ella asintió. Bueno, creo que nos acaba de mostrar. Su dolor la trajo aquí cada noche para tocar en silencio. Ese dolor hizo que el señor Mendoza la escuchara. Y ese mismo dolor se convirtió en la música que acaba de tocar, la música que le devolvió su identidad. Ricardo asintió vigorosamente. Pastor, tiene razón. A veces los milagros no llegan como esperamos. A veces llegan disfrazados de dolor que eventualmente se transforma en algo hermoso. Carmen se levantó del banco y caminó hacia el altar donde yo había orado. ¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?, dijo, volviéndose hacia nosotros. No es solo que haya recuperado mi carrera. Es que por primera vez en 5 años, me siento como si tuviera un propósito otra vez. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ricardo. Quiero tocar para su hija. Quiero tocar para todos los que han perdido algo y necesitan recordar que la belleza puede nacer del dolor. Quiero que mi música sea medicina para almas rotas. Se acercó al piano una vez más y tocó un acorde suave. Esta noche aprendí que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. No es solo el talento lo que hace a un músico. Es la capacidad de convertir el sufrimiento en esperanza. Miró directamente a Ricardo. Acepto su oferta, señor Mendoza. Pero no solo quiero tocar un concierto. Quiero crear un programa permanente para artistas que han perdido su camino. Quiero que esta iglesia sea un lugar donde la música sana almas rotas. Ricardo sonrió con lágrimas en los ojos. Elena habría adorado esa idea. Y así, en una noche fría de octubre, 3 vidas cambiaron para siempre. Carmen Montenegro no solo recuperó su identidad, sino que encontró su verdadero propósito. Ricardo Mendoza encontró una manera de honrar a su hija que trascendía su muerte. Y yo aprendí que a veces los pastores necesitan ser pastoreados por los milagros que presencian. 6 meses después, el programa Elena ya había ayudado a docenas de artistas a recuperar sus carreras y su esperanza. Y cada domingo, después del servicio, Carmen toca una pieza especial para cualquiera que necesite recordar que la música puede sanar lo que las palabras no pueden tocar. Pero esa noche, mientras los 3 salíamos de la iglesia bajo un cielo que finalmente se había despejado, supe que había presenciado algo que cambiaría mi ministerio para siempre. Había aprendido que a veces, los milagros comienzan con una simple oración: Dios, no sé qué hacer con este dolor. Y a veces, esa es exactamente la oración que Dios estaba esperando escuchar.